Presentar ya y sumo a mesa de periodista a la exdiputada, ex candidata a la presidencia, ex procuradora, abogada, Ana Matilde Gómez. Ana Matilde, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a Mesa de Periodistas. ¿Cómo estás, Ana Matilde? Gracias a Dios me encuentro bien, me alegro que ustedes también y los televidentes, los oyentes de este programa, espero que dentro de todo pues haya la tranquilidad en los hogares necesarias, conserven la salud y la paz mental también, porque no tienes idea la cantidad de adultos mayores que estoy recibiendo información que se sienten alterados y afectados, porque la incertidumbre los tiene confundidos, no saben si sí salir a sus citas, si no salir. Es complicada la situación. Así que bueno, gracias por la invitación y aquí estamos para compartir. Ana Matilde, ¿qué procede? Me imagino que ya estuviste en las redes sociales estos sujetos que pararon una caravana, que amenazan con incendiarla, gente que trata de llegar a la ciudad con productos del campo. Legalmente, ¿cómo se procede con este tipo de hecho registrado en las redes sociales? Sí, bueno, lo primero es que no se anuncia que se les va a capturar, se anuncia que ya se capturaron para que no se escondan. Evidentemente, son de acciones delictivas. Y esto, como decía Fernando, es el riesgo de siempre en toda manifestación, toda alteración del orden público, aun cuando el origen sea legítimo, la consecuencia sigue siendo la misma, se altera el orden público. Y siempre lo que hay que tener mucho cuidado es que en una sociedad convulsa, cada uno va a haber sectores que tradicionalmente, históricamente o naturalmente tienen otros fines y van a aprovechar el caos. En la teoría sociológica del caos, cada uno va a hacer lo que le convenga a sus propios propósitos. Por eso es que se evita que haya una grave alteración del orden público, porque entonces ahí sí ya no se sabe con quién hablar ni quién es el interlocutor legítimo, porque cada uno estará velando por sus intereses. Y eso es lo lamentable de la inacción del gobierno. Eso es lo que es inaceptable ante a un gobierno que, si bien ha perdido confianza, ha perdido credibilidad, no puede perder su mandato de autoridad. Tienen que gobernar hasta el último día de su periodo, porque para eso fueron a las urnas. Y se complica la cosa cuando usted encuentra en la calle, y hay una cantidad de delitos que se están cometiendo, eso es indiscutible. Empezando porque la Constitución se dejó de respetar hace rato, porque el artículo 17 dice que las autoridades están para garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos y que cada uno ejerza libremente sus derechos. ¿Sí? Así que usted nada más partiendo del artículo 17 se da cuenta que el estado de las cosas es tal que pareciera que el gobierno se cruzó de brazos y dejó de gobernar. Y eso es imposible de aceptar en un estado de derecho. Entonces, con respecto a estas personas, lo que procede es que se cumpla con la ley, que tanto las autoridades las de investigación, la policía, etcétera, identifiquen, ubiquen y conduzcan ante las autoridades competentes, Ministerio Público, y el Ministerio Público presente ante los jueces de garantía lo antes posible a estas personas que están cometiendo delitos en medio del caos que hay. Buenos días, profesora Ana Matilde. Buenos días. Apelando a su antigua condición de diputada y a su aspiración de volver a ser diputada, quiero preguntarle cuál es el papel de la Asamblea de Diputados en esta compleja crisis, en esta coyuntura. Desde luego, quiero también preguntarle por las cosas que han estado sucediendo en estos primeros días de este periodo legislativo, durante el cual pareciera que en la Asamblea es como un mundo aparte, todo está pasando como si en el país no pasara nada. Primero que nada, su opinión sobre cuál debe ser el papel de la Asamblea y qué piensa usted de lo que está haciendo la Asamblea en estos momentos. Sí, bueno, mire, el papel de la Asamblea, si hacemos el análisis de la coyuntura, vamos a coincidir en el colapso, por supuesto, del modelo político y vamos a coincidir en que ellos son parte del problema, etcétera, etcétera. Pero lo más preocupante de todo esto es que pareciera que ya hemos llegado al punto en que entendimos que 71 personas allí sentadas no sirven para absolutamente nada en la forma en que están electas, en la forma en que están ejerciendo ese mandato.
porque ninguno ha podido actuar como un interlocutor legítimo, ni siquiera en los lugares de mayor tranque o congestión o donde el gobierno no ha podido hacer absolutamente nada para garantizar gobernabilidad. Y eso nos dice que hay una ilegitimidad total, que ellos llegaron allí por un clientelismo porque a la hora de representar no representan a nadie. Así que eso es el colapso del modelo. Pero dicho esto, en esta coyuntura, ¿qué es lo que podrían hacer? Inmediatamente haber conformado estas comisiones para estar ya produciendo todas aquellas derogatorias de leyes que han exacerbado la paciencia de los panameños, como por ejemplo, corregir lo del traslado de partida a Etelvina en la UNACHI, corregir lo de la ley de los incentivos que genera una carga fiscal tremenda en medio de la situación en la que estamos, por desmencionar algunas, empezar a aprobar las leyes contra la corrupción, por lo menos que salgan de ahí y lleguen al Ejecutivo, que no sean un freno en la Asamblea. Y por ahí mencionar otra cantidad de acciones que se pueden tomar, es decir, ya no se está como para planes, para programas, para políticas públicas a largo plazo, se está para acciones concretas en el momento que en algo contribuyan a la paz social. Y esas son acciones inmediatas que podría decir, bueno, se suspenden, llegan ahora hasta el fin de mes o hasta el periodo que esté contemplado en el nombramiento de las personas que no laboran dentro de la Asamblea, e inmediatamente se suspenden toda la renovación de los contratos de aquellos que están en las comunidades, porque ahorita mismo en las comunidades ya demostraron que no están resolviendo absolutamente nada. Si usted vio que el presidente de la Asamblea se presentó a un lugar de conflicto y no pudo mediar absolutamente nada. Así que esa inoperancia de todos esos pseudo operadores políticos ha quedado en evidencia que no sirven para nada. En momentos de crisis, que es cuando se les necesitaría que pudieran haber advertido lo que venía o con quiénes hay que ir a hablar o cómo destrancar o cómo permitir el libre tránsito, nada de eso han podido hacer. Entonces, en este momento se cancelan todas esas contrataciones. Por ejemplo, o sea, por mencionar algunas cosas concretas, que el papel de la Asamblea, que debiera ser un mea culpa profundo de cuánto han contribuido ellos a la crisis que tenemos, que por supuesto es de arrastre, es de acumulación, la reacción es de acumulación, eso lo entendemos todos, pero hay acciones concretas que pueden allanar el camino para que el diálogo prospere, porque el diálogo pareciera que no está dando resultados. Sí, en ese mismo tenor, y que hay, bueno, sobre la Asamblea tendría más, pero quiero preguntarle, ¿y qué hay del Contralor General de la República? En momentos en que el Estado ha dicho que va a reducir el 10% de su planilla, pero no hay una herramienta, o la Contraloría no nos ha mostrado una herramienta según la cual el Estado pueda discernir entre quiénes son el resultado de una contratación clientelista, quiénes no están haciendo su trabajo, quiénes son promotores culturales o deportivos que realmente están defendiendo los votos de un diputado. O sea, este ejercicio, ya lo hemos discutido aquí, lo tendría que hacer la Contraloría General de la República. El Contralor es una de las personas que no sabemos por dónde anda. Es un gran ausente y por supuesto con eso se convierte en un contribuyente al conflicto. Mire usted que, como por enésima vez lo voy a recomendar, ¿por qué la Contraloría no saca todos esos auditores y empieza a pagar in situ? Preséntense en los 14 ministerios y el día de pago, esta quincena que viene, se va a pagar así. Fulanito, digo, hay un manual de cargos, así que entre el MEF y la Contraloría podrían componer esto de una vez. A ver, Fernando Martínez, este cheque está a nombre de Fernando Martínez. Fernando Martínez, ¿usted dónde está su puesto? ¿Dónde usted se ubica? ¿Cuáles son sus funciones? Ajá. Entonces, ¿usted a quién responde? Dentro de la jerarquía, entonces buscar en el manual de cargos si ese cargo existe. Si esa función que usted desempeña existe. Si no existe, se recorta inmediatamente y esos cheques se retienen. Claro que se va a generar otro tipo de convulsión en el sentido de que nos vamos a dar cuenta que mucho de lo que se está sosteniendo ahora se sostiene con la planilla estatal. Pero es que en algún momento hay que empezar a poner un freno. Entonces, yo creo que el Contralor podría contribuir, bueno, si hubiera querido, en realidad creo que ha sido parte de este gran problema desde la designación. Ustedes saben que yo nunca he estado de acuerdo
en que se cuarte esa libertad que tiene en la Constitución, esa facultad que tiene en la Constitución la Asamblea para designar, y que ahora demostramos que ni eso sirvió, porque por lo general lo que siempre había ocurrido en el pasado es que ese nombramiento de un contralor, que por mandato constitucional es una facultad de la Asamblea, se hacía en contubernio con el Ejecutivo. Entonces ahora resulta que se reveló la Asamblea y designó el que no era el del Ejecutivo, y entonces tampoco ha servido para nada. ¿Por qué? Porque también entonces está cooptado por los intereses por los que llegó. ¿Por qué? Porque llegan las lealtades comprometidas. Así no se puede funcionar. Vamos por partes. Ahora le quiero preguntar por otro gran ausente, en mi opinión, el Ministerio de Economía y Finanzas. Al menos yo, que antes de sentarme aquí busco las cifras, trato de conocer por dónde van. Yo me enredo mucho porque una cosa es lo que está en la página web, pero además la realidad económica de la finanza, la realidad de la finanza del Estado es tan cambiante. O sea, cada vez que el Estado acepta pagar un subsidio, y además nos dijeron, yo no sé si eso será verdad, que los subsidios que se van a pagar como consecuencia de esta crisis o los fondos con los que se van a financiar los acuerdos de la crisis no van a generar más deuda. O sea, no se va a contratar deuda para ellos, sino que va a salir de alguna parte del presupuesto. Pero yo no sé de dónde va, no sé cuánto se va a quitar de un lado y de dónde va a salir. Y yo creo que este es un momento en el cual, quizás en la Asamblea de Diputados, pero en la Asamblea ese es como que nadie escucha o nadie quiere escuchar, pero en algún lugar el Ministerio de Economía y Finanzas tendría que darnos una descripción detallada de la situación de las finanzas del Estado, de la situación de la deuda, porque todo el mundo pide y pide y todo el mundo piensa que el tesoro es como un barril sin fondo. ¿Cuánto o cómo han variado las sumas destinadas a subsidios, etcétera? Es decir, si vamos a sacrificar proyectos de inversión, por ejemplo. Entonces, el Ministerio de Economía y Finanzas, en mi lista de ausentes, sería el otro gran ausente. Mire, yo quiero decir algo con mucho respeto y de verdad con profunda decepción y tristeza, porque yo trabajé con el doctor Alexander años atrás, y yo no dudo de su seriedad, pero yo le pediría con todo cariño, con todo respeto, que renunciara. Porque mire, de nada ha servido el enorme respeto que generó su designación al inicio, la confianza que generó en mucha gente, su seriedad, su trayectoria. Digo, de hecho, él hasta fue premiado internacionalmente por la propuesta de la Ley de Responsabilidad Fiscal. ¿Cómo es posible que en su propia cara, y siendo él el ministro de Economía y Finanzas, se la burlen? Y si él propuso algo al inicio, que era lo que había que hacer, ¿cómo es posible que se quede ahí a pesar de que no lo escuchen? Hay que salir con dignidad de los cargos públicos, y yo le diría con todo respeto, mejor que se vaya del puesto, porque para nada está sirviendo toda su trayectoria, su experiencia y la orientación. Están haciendo exactamente lo que les da la gana. Y para que eso de que los nuevos subsidios, o las nuevas medidas que conllevan sacrificio fiscal, no se vayan a pagar con deuda, sino con contención, para eso las acciones de la contención tendrían que estarse ejecutando ya, para que puedan reflejarse en el presupuesto que se va a elaborar. No sé si me explico. Si las acciones no son tomadas, ya tú no sabes dónde están los ahorros. Entonces, ¿cómo nos vas a decir que es de la contención si la contención no se ha empezado a ejecutar y tú ya tienes aquí a la vuelta de la esquina que presentar tu presupuesto o que elaborar tu presupuesto? Entonces, definitivamente que yo creo que es muy lamentable el papel. Es muy triste. Él y la viceministra, o sea, son personas serias, personas con una trayectoria de verdad respetable, pero cuando llega una crisis como esta y el país está en la coyuntura en la que está, en una encrucijada como la que está, aquí de verdad la gente debe salvar su dignidad. Si el presidente y otros ministros y la Asamblea no quieren entender la encrucijada en la que nos encontramos, el punto de inflexión en el que está el país, entonces no los acompañen, porque usted también va a quedar embarrado en todo esto. Ana Matilde,
la encrucijada. Lo que ha sucedido en la madrugada con la caravana humanitaria que viene hacia la ciudad capital refuerza la idea del panameño de que hay un descontrol en el país y de que solucionar este problema, ¿qué tiene que pasar para que se solucione este problema? Se han convocado a diálogo en la ciudad del Saber, en Veraguas, hubo uno en Tolé y ninguno resulta. O sea, se logran acuerdos que nada más duran 45 minutos porque inmediatamente después se desconocen. O sea, eso también es una falla de las dirigencias sociales, porque yo le voy a decir a usted una cosa. Si usted tiene un mandato, si usted va a hablar en nombre de alguien, lo primero que usted tiene que tener es un mandato claro. Usted no firma primero y sale a preguntar después. Eso es una torpeza en materia de negociación. Entonces, definitivamente que debió haber sido rebasado y superado ese liderazgo. Bueno, lo estamos viendo, por eso están apareciendo otros liderazgos en la mesa, con aquellos que sí tienen experiencia en negociación. Pero entonces ahora se están combinando y trayendo a esa mesa otros apetitos, porque cuando usted escucha, por ejemplo, sí, que ya no es solamente el combustible, la canasta básica, y claro, el tema de la corrupción está ahí permanente, latente, es un eje transversal, pero después le dicen que van a cambiar el modelo neoliberal. Entonces, espérense un momentito. El cambio del modelo neoliberal se gana en las urnas, ¿sí? Porque cuando usted quiere cambiar el modelo económico que rige todo el diseño, la estructura del Estado y cómo se gobierna, todas las bases económicas, eso, usted tiene que ir a las urnas para que quienes votan por esa propuesta de gobierno, ese cambio de modelo, entonces voten por usted y si usted tiene la mayoría, usted cambia el modelo. Usted lo que puede ahora es aspirar a que el gobierno, y el gobierno liderado por el señor presidente, aquí mi llamado es, yo estoy decepcionada, bueno, obviamente no por el voto, porque queda muy claro que yo voté por mí, ¿verdad? Así que por lo menos en eso me salvé, pero de nada me ha servido porque finalmente todos estamos metidos en el mismo país. Y el mensaje es, mire, es que la frustración, no es, más que decepción, es una frustración muy grande. Y yo no me explico cómo el PRD ha permitido que lo sepulten de esta manera. Que tiene mucha experiencia en este tipo de crisis, por cierto. Por supuesto, porque es que han vivido otras históricamente. ¿Cómo la dejaron correr hasta aquí en manos del presidente? O sea, ¿por qué no hay esas reuniones o no las sabemos? ¿Qué es lo que está pasando? Ya los expresidentes se han pronunciado, pero bueno, deberían hacer una presión más fuerte. ¿Cómo es posible? Mire, la frustración es tan grande de la falta de gobierno. No hay gobernanza, perfecto, eso lo sabíamos desde un principio, pero es que la gobernabilidad, en este momento solamente el liderazgo del señor presidente es el que puede parar esto con acciones concretas. Ya no estamos para discursos, ya no estamos, siéntese y aquí está el listado de lo que estoy haciendo ya. ¿Qué acciones concretas? ¿Qué acciones concretas? Yo he escuchado varias por ahí, desde la renuncia de Telvina hasta cambios en el gabinete. Una le acabo de decir exactamente, habría que hacer cambios. La primera medida, si yo fuera presidente, la primera medida que yo hubiera hecho es salir a reconocer mis errores, salir a reconocer que nos equivocamos y dónde nos hemos empantanado. Y que a partir de ahí yo convoco un diálogo político, porque esto él no lo va a poder resolver solo. Porque, por supuesto, siempre hay quienes pescan en río revuelto. Una gran convocatoria al diálogo de los líderes políticos y también una convocatoria a su propio partido, pero que dejen esas pugnas internas, que dejen esa peleadera y que se sienten a gobernar, a tratar de gobernar lo poco que les queda de tiempo, pero que es mucho para cuando se está haciendo daño. Es poco lo que queda para gobernar, pero mucho daño el que se puede hacer en un desgobierno. Nando Martínez. Sí, usted habló de contención del gasto. Este es un tema del cual se ha hablado, pero yo todavía no veo que exista tal cosa como una contención del gasto. Eso está nada más en el enunciado. Y cuando se refiere a contención, digo, no usted, por supuesto, el gobierno, se refiere a contención del gasto, una pregunta que viene es, ¿y qué tanta contención del gasto hace el órgano legislativo? Perdone que insista en eso. Pero es que el presupuesto se elabora desde el Ejecutivo, Fernando. Así que el presupuesto, el Ejecutivo tiene facultad legal plena, facultad constitucional, para elaborar un presupuesto austero para todo el gobierno, o sea, para toda la estructura. Incluso podría sentarse ya con la presidenta de la Corte Suprema y con el presidente de la Asamblea. Señores, esto es concreto. Hablarle, aquí están nuestras medidas.
1, 2, 3, 4. Por ejemplo, algo sencillo. Vamos a racionalizar el uso del combustible, vamos a racionalizar el uso de vehículos, vamos a racionalizar la luz, vamos a racionalizar, hombre, también hasta los alquileres, hasta un montón de compras o decisiones. Mire, y esto es en contubernio con el sector privado, lo quiero señalar, porque muchos negocios, muchas ventas y alquileres del sector privado que viven solamente de la teta del gobierno, en el sentido de que cuando ganan, entonces empiezan a comprarle y alquilarles ya sea terrenos, edificios o oficinas para operar que son costosísimos y que nadie hace esos avalúos y que los avalúos están mal hechos, los hacen mal hechos y que el Estado termina con una carga enorme para financiar a aquellos que financiaron la campaña. Todo eso tiene que romperse, todo eso tiene que parar. La gente se hartó ya. Es verdad que esto no empezó con este gobierno, pero en algún momento la soga se iba a romper. Y así pasa. Y como había un gobierno débil, bueno, le tocó a este. Entonces ahora les toca recomponer, empezar a dar los pasos concretos para mostrar que hay la voluntad y el compromiso, porque una cosa es que el discurso y la voluntad, pero la otra son las acciones y el compromiso. Tienen que demostrar que no solo hay la voluntad, sino el compromiso con las acciones concretas al corto, mediano y largo plazo. Hay unas acciones que de nada sirven, o sea, que se tienen que empezar ahora para algo que el resultado se verá después, pero tienes que empezar a allanar el camino, porque yo no sé si todos estamos conscientes de que con esta efervescencia y cómo se han exacerbado las cosas, el terreno que nos están dejando para la discusión que tiene que entrar en el gobierno que sea que gane en el 2024, que es el de las pensiones, del sistema del programa de invalidez, vejez y muerte, la Caja del Seguro Social, es el peor terreno que pueden dejar. Así que hay problemas de acumulación, sí, hay unos que hay que atender inmediatamente. La Asamblea tiene que participar, tiene que haber una convocatoria, el presidente a un diálogo político, para salir de este atolladero, porque de nada sirve la mesa que se han inventado si el problema en las calles sigue igual y cada vez peor, porque ya ahora la delincuencia también, como les dije, la teoría sociológica del caos, era natural saber que se iban a aprovechar los distintos intereses. Así que también la delincuencia sale porque este es su momento. En el momento de caos es donde ellos pueden brillar, porque si hay encapuchados que no son delincuentes, ahora imagínense los delincuentes, qué facilidad salir encapuchados. ¿No me explico? Entonces, todo ese descontrol trae estas consecuencias. Ana Matilde, le pido, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial. Vamos a seguir con el análisis de la situación que está viviendo el país. Vamos a nuestra primera pausa comercial y cuando regresemos, continuamos con la entrevista y el análisis. Yo les recuerdo, usted está en Mesa Periodista. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos, no se vaya. Más de 2 años después de iniciada la pandemia, necesitamos volver. Volver a creer en nosotros. Volver a creer que podemos. Pero solo hay una manera de volver. Por eso te queremos inspirar. Día a día te damos toda la información y las herramientas para que te inspires. Para que despiertes. Para que trabajes en un mejor país. Motivarte a formar parte de nuestro desarrollo, tu desarrollo. Porque si logramos inspirar a uno, podremos cambiar el mundo. TVN Noticias, información que te invita a ser mejor. Objetivos, con los hechos, donde estés. TVN, número 1 en noticias. Visión Cooperativa TV, su programa que resalta el cooperativismo a nivel nacional, llega a sus pantallas para mostrarle todo lo que acontece en el movimiento cooperativo dentro de las cooperativas de producción y servicio. Visitaremos diferentes puntos del país. Acompáñenos todos los domingos a las 9 de la mañana por las pantallas de TV Max. Somos Visión Cooperativa TV, 15 años impulsando el cooperativismo nacional. Los esperamos. Detrás de la tecnología hay un mundo que te facilita la vida, el mundo AIG. ¿Reconoces estas siglas? La AIG es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la entidad que está detrás de la transformación digital del Estado, lo que permite que hagas tus trámites y pagos desde donde estés, fácil y con un solo clic. La AIG, innovamos para ti.
Cuando compartimos, la vida es más alegre. Súmate y apoyemos juntos la gran labor del Hospital del Niño y sus voluntarias. Dona pañales de tela y desechables, leche en polvo. También puedes recolectar alimentos como avena, azúcar y leches en Tetra Pak. Con ello se le brindará un desayuno a los padres que acompañan a sus hijos a las citas y tratamientos prolongados. Sus donaciones serán recibidas en las oficinas principales de Gráfica, en Vía Centennial Centro Plaza y en su sucursal Megápolis Outlet. Porque ayudamos a los que ayudan. Gente TVN Media, haciendo la diferencia. Un equipo mundial va por la copa. Vive la pasión con el mejor equipo. TV Max, camino a Qatar. Hoy, hay algo de presión, debo decirlo. la pelea por los segundos estará de locos. Que raya una vieja cicatriz la cara. Tiene mala juma y alma. Yo me siento La creatividad fluirá por sí sola. Quiero que me cocines alacranes. Pasa palabra, de lunes a viernes a las 4:30 de la tarde, solo por TVN. Un destino exótico espera. La pasión está cada vez más cerca. Qatar 2022 está en camino. La euforia es inminente. En TV Max, desde el 21 de noviembre 2022. Disfruta de todo el contenido exclusivo en TVN Paz VIP. Te lo dije antes y te lo repito. Te felicito. Adquiere tu suscripción por solo $1.99 al mes. Es el tema de conversación en esta casa desde ayer. Y disfruta de todos los capítulos adelantados de tus novelas y series favoritas. ¿En serio? La Verdad, Zuleija, Corran por sus vidas. A las Rotas y próximamente Ciudad Cruel. Disfruta cuando quieras y donde quieras. TVN Paz VIP. La cocina es pasión y hobby de muchos. Comer nos une, cocinar nos entretiene. Hello Foodie nos inspira. Cada 4 años hay un mes en el que los panameños nos convertimos en argentinos, españoles, brasileños, franceses, alemanes. Las 32 mejores selecciones del mundo, junto al mejor equipo de narradores, periodistas, comentaristas y analistas de Panamá. Mundial de Qatar 2022, en noviembre, en TV Max, TVN, TVN Paz y TVN Radio, con el mejor equipo. Revive sesiones TVN Radio con Carlos Vallarino a través de nuestro canal de YouTube. Les reitero la bienvenida a Mesa de Periodistas de este jueves 21 de julio. Gracias por acompañarnos. Axel Rivera les saluda. Fernando Martínez está conmigo. También nos acompaña como invitada la ex procuradora, ex diputada, Ana Matilde Gómez. Nando, vamos a hablar un poquito de la mesa única. Hoy a las 8 de la mañana debe retomar la reunión, la mesa única del diálogo. Les recuerdo que en este momento está en una etapa de establecer el procedimiento de los procedimientos. Se reiteró que la mesa se va a mantener en el Centro Cristo Sembrador en Penonomé, Coclé, porque había pedidos de que por todos lados estaban pidiendo que fuera a negociar la mesa. Bueno, ya se estableció que se va a mantener en Centro Cristo Sembrador en Penonomé y que se espera luego de las reuniones hoy temprano que en horas de la tarde los representantes del órgano ejecutivo se sumen a este proceso que en medio de todo lo que está viviendo el país, del desorden, del descontrol, es el único proceso que he visto ordenado y que pareciera tener algún tipo de avance. Claro, definitivamente rescatado este diálogo por Monseñor José Domingo Ulloa, luego de múltiples intentos de iniciar diálogos que fracasaron, que murieron en su cuna. Les recuerdo los puntos acordados, los temas prioritarios consensuados son, según una nota de prensa de la Arquidiócesis de Panamá, son 8. Rebaja y congelamiento de la canasta básica sin afectar al productor nacional. Rebaja y congelamiento del precio del combustible. Rebaja y abastecimiento de medicamentos en caja del Seguro Social, Ministerio de Salud, sin privatizar. Se cumpla la ley del 100% del Producto Interno Bruto para educación. Rebaja de la energía. Discusión del tema de la caja del Seguro Social, un tema que tenía una mesa que dedicaron semanas, meses
y que, bueno, luego se abandonó. Corrupción y transparencia, que incluso la Asamblea tiene un poco de leyes represadas ahí, detenidas, que buscan combatir la corrupción, y mesa intersectorial y de seguimiento. Estos son los 8 puntos sobre la mesa en este momento. Ahí tienen el último comunicado dado por la Arquidiócesis de Panamá, media hora de este proceso de diálogo a las 11:30 de la noche de ayer. Fernando Martínez. Sí, yo le voy a pedir a la profesora Ana Matilde un pequeño paréntesis para señalar algunos temas, puntualmente algo sobre los temas que están en el debate. Miren, yo pienso que hay demandas en esta lista que pueden dar mucha popularidad, pero el propósito de las demandas no es que den popularidad, sino que den resultados objetivos. Entonces, es importante que estas cosas tengan una traducción pragmática. Voy a citar algunos ejemplos. Miren, bajar el costo del combustible, el ya bajado costo de combustible a precios de antes de la pandemia, del año 2019, para un país que ni produce petróleo, ni lo refina, o sea, que hay pocas posibilidades. Y que en esta coyuntura eso no es lo adecuado, no es lo adecuado. Entonces, ya aquí se alcanzaron acuerdos y mantener esto en el listado de demandas me parece una cosa realmente, bueno, que va a generar simpatías o votos si tuviéramos un proceso electoral, pero yo creo que no es el caso. A ver, bajar la canasta básica sin afectar a los productores. ¿Eso qué significa? Los productores son los primeros que han dicho que no están de acuerdo con la regulación de precios. Y menos que sus productos o los productos que se producen localmente vayan a regulación de precios. Mucha gente dice que, bueno, pero ¿por qué no se metió la tuna y el atún y la sardina? Lo explicó el ministro aquí. Los primeros productos de la canasta básica que se metieron fueron aquellos que era más fácil negociar porque, por ejemplo, la tuna y el atún, mayoría son importaciones. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? Los incluyó porque le ofreció a los importadores, lo dijo el ministro Paredes en AM, les ofreció quitarles el arancel de importación. O sea, yo te bajo el precio aquí y te quito el impuesto acá. Igual el Estado está sacrificando impuestos de importación. O sea, sale de un bolsillo para otro. Igual todo lo pagamos nosotros. Entonces, a ver, ¿qué significaría darle, por ejemplo, regulación a una industria como la avícola, que ahora mismo está golpeada por los insumos, por la guerra, pues por los insumos de producción, porque un día de esto se acaba el maíz y los insumos con los cuales se alimentan los pollos, etcétera? Bueno, eso significaría entrar a negociar con una industria que genera miles y miles de empleos en este país y que si le pones una camisa de fuerza vas a crear una situación. Entonces, todas estas cosas tienen que ser aterrizadas, pero ¿quién las tiene que aterrizar? ¿Fernando Martínez? No. O sea, ¿quién al final es el que paga? El dinero es de los panameños, pero ¿quién paga la cuenta? ¿Quién hace quién raya el cheque del gasto público o de los subsidios? El cheque de los subsidios lo raya el gobierno, las autoridades. Entonces, es aquí donde Axel me dice que eso va a ser una misión imposible. Es aquí donde el gobierno tiene que designar una comisión de alto nivel con suficiente autoridad. Axel dice que eso es una misión imposible. Pero te lo digo por los rostros del gabinete que permanentemente están en los medios y que permanentemente están manejando Pero ya lo dijo la profesora Ana Matilde y lo he dicho yo varias veces en este mismo programa. El gobierno tiene que cambiar el gabinete. El gobierno está yendo a una guerra con un Estado Mayor que perdió la guerra. Sí. Y yo no he visto nadie que haga eso. Entonces, el gobierno tiene que cambiar su Estado Mayor definitivamente. Y la prueba del ácido será que ojalá esté equivocado porque yo no quiero que el diálogo fracase. El gobierno tiene que designar una comisión
o una representación realmente de alto nivel que le hable a la mesa y que le hable al país. Sí, correcto. Porque si el diálogo, si estas cosas que yo estoy planteando, la sociedad entera no las puede debatir y razonar, entonces estamos perdidos. Y yo pienso que es muy importante la calidad de la representación del gobierno en esta mesa. Más adelante quiero referirme específicamente al tema energía, pero ya sé que me he extendido bastante. Quiero que la profesora Ana Matilde dé su opinión sobre el contenido de estas demandas. Ana Matilde, 7 demandas aquí. 8. Bueno, pero la mesa intersectorial y de seguimiento es crear la figura que le va a dar seguimiento a los acuerdos. Pero es muy importante porque es la herramienta que va a garantizar el cumplimiento de los acuerdos. Pero eso es una consecuencia del diálogo y de los acuerdos. Sí. Eso no es un punto prioritario. No del es acuerdo, una demanda, ¿no? Correcto. Eso no es una... Exacto, eso engrosa el listado. Ahora, sí es la estrategia hacer un listado deseoso para poder ir cediendo en el camino aquellos que sabes que no son prioritarios. Bueno, será la estrategia que plantearon los que estén allí, pero el punto 1 es incompatible y es incongruente. O sea, tú no puedes hablar de rebaja a la vez que congela. Tú tienes que sentarte a ver cómo tú vas a rebajar, que eso sí se puede, porque se puede eliminar intermediarios. El gobierno puede tomar acciones concretas para eliminar en muchos rubros los intermediarios y permitir a través del abastecimiento en mercados periféricos y que la gente tenga acceso directo a la comida con el productor. Eso se puede hacer perfectamente. Pero en el congelamiento tú no te puedes sentar en una mesa a hablar de congelamiento sin tener a los productores allí, porque tú no sabes cuánto es lo que les va a afectar. Encima que ya vienen golpeados. Tienen las caídas, o sea, la anarquía que está reinando tiene 10 días de tener a los productores arrodillados. Entonces, no sé. Perdona que la interrumpa, es decir, eso también estaba en mi libreta. Yo no entiendo cómo en la mesa no están los productores representados. Que aquí están tomando decisiones por ellos y que definitivamente de alguna u otra forma lo va a afectar. Alguien planteó una estrategia, dije que esta era la mesa inmediata de los que habían logrado cerrar las calles. O sea, ¿qué es lo que ¿cuál es el mensaje de eso? Y perdónenme si con eso sienten que le estoy faltando el respeto, pero el que se inventó eso, lo único que le está diciendo a los productores es que tienen que cerrar la calle. Lo que le está diciendo a los comerciantes es que tienen que cerrar las calles. No sé si me explico. ¿Cómo es que se van a sentar y le van a dar prioridades porque están allí con los que cerraron? No, vamos a ver el problema. El problema que realmente llevó a la gente a la calle. El punto 2 ya es un punto logrado. Sinceramente no sé por qué está en el listado ahí, porque un sacrificio fiscal más fuerte que ese, yo no creo que el gobierno esté en capacidad, si lo dice. No, es que quieren rebajar, ese es el combustible. Sí, es el combustible. Quieren bajarlo más, profesora. Pero es que eso de verdad que si lo prometen, eso es falso. Porque ya donde estamos, yo creo que ya hay un sacrificio fiscal importante. Importantísimo. El 3, entonces, ¿dónde deja la otra mesa? ¿Cuál fue el gasto y todo el tiempo de una mesa de medicamentos? Lo que tienen es que exigirle a la mesa de medicamentos resultados concretos ya. ¿Cuáles son los proyectos de ley que inmediatamente hay que pasar para romper con el oligopolio? Yo no entiendo por qué ese es un punto de esta mesa, si eso tiene una mesa especial. El número 4 está en la Constitución y está en la ley. Eso no debe ser un debate, si eso ya está en la ley. Es decir, los puntos que se van a negociar van a traer como consecuencia que tú tengas que aprobar algunas leyes y tengas que dar paso como que la Asamblea apruebe una ley. Pero esto ya está en la ley, ya está en la Constitución. Entonces, esto nada más es el exigirle al gobierno el compromiso, sí, pero eso no puede ser parte de lo que tú vas a negociar aquí ahora. Discúlpeme, pero en este punto del 6% del Producto Interno Bruto para la educación, esto abriría la oportunidad porque yo tengo aquí el Panamá Cuéntame, que hizo una entidad multidisciplinaria que tiene una gráfica comparativa de la inversión de los países con respecto a su PIB en materia de educación versus el rendimiento de su sistema. Y Panamá, claro, que nosotros no lo cumplimos. Y Panamá está lejísimo. Entonces, nosotros ponemos el 3% entre educación, cultura y deporte. O sea, que es una vergüenza. Sí. Claro, pero lo que me refiero es que en esta mesa, eso es ya un compromiso, eso debería venir en el listado del presidente, no sé si me explico, al revés, porque eso ya está en la ley. El gobierno, si quiere dar muestras claras, debiera decir,
y en este presupuesto se aprueba en el que viene el 6%, tiene que incluirse ahí la dotación del 6% como dice en la ley, pero la contraprestación de eso Exacto. es que la contraprestación de eso es de qué sirve un 6% si no tenemos calidad de la están cerradas o si no tenemos calidad de la educación. Lo que se debería negociar ahí es el retorno de los educadores, cómo va a ser. Exactamente. ¿Cómo va a ser ese retorno inmediato? Y eso sí inmediato, correcto. Ajá. El punto 6 es un punto de mediano y largo plazo, porque ya les digo, o sea, el tema de la caja del Seguro Social es un tema que puede empantanar esa mesa para el resto de los años que le quedan al gobierno. Diputada, la rebaja de la energía, ya la energía está subsidiada. Sobre eso yo quería referirme. Ajá, la energía ya está subsidiada. Sobre eso. Pero se han tomado medidas y se han aprobado leyes que van a encarecer mucho más el costo de la energía. Sí. Yo en eso, Nando puede hablarlo mejor o traer un experto, pero definitivamente que se pueden revertir leyes, así como el tema de la negociación de Panama Ports, y así como el tema de la minera, y de que nadie está diciendo nada de los otros metales que no están en el contrato y de un contrato que todavía no conocemos. Eso sí debería estar exigido aquí, que es inmediato. Exactamente. Debemos conocer eso, pero bueno. No sé, estamos en manos de los que han decidido escoger como los negociadores y los que son los que van a hablar por todo el país. Pues. Sí, mire, yo quería referirme a la energía. Este es un mercado súper regulado y súper subsidiado. O sea, la mayoría de los contratos que hace el Estado de forma razonable son contratos a largo plazo. O sea que cualquier modificación en la tarifa solamente se puede hacer, bueno, a menos que el Estado quiera emprender pleitos con las empresas contratantes. Solamente se puede hacer por la vía de la introducción de subsidios. Es decir, sacar dinero del tesoro, sacar de un bolsillo para poner en otro. Pero el dinero, por la vía del mismo mercado, está difícil que salga de, por ejemplo, exigírselo a las empresas que ya tienen contratos. Miren, en este país que no produce petróleo y que está en un mundo en guerra. Fernando, ¿usted no opina que, por ejemplo, abriendo mucho más el mercado y facilitando la transición energética, que no nos cueste la fortuna que cuesta si yo quiero poner paneles solares en mi casa? Todas esas son medidas que se pueden tomar. Desde luego, desde luego. Pero yo me refiero a la matriz energética existente, que ahora enfrenta los problemas, en mi opinión, de una gran concentración. Nosotros no sabemos si la guerra de Ucrania ha afectado el costo del gas natural licuado, que es el que está aspirando a tener una mayor participación. Los contratos se hacen con una obligación del Estado a contratar energía a un precio determinado para ayudar a la empresa a que recupere la inversión. Ahora mismo se está haciendo una inversión de lo que antes se llamaba NG Power, que está arriba de los $1.000 millones de dólares. Por cierto, contrato que es otro contrato en este gobierno para ayudar al círculo cero del gobierno o a financiadores de la campaña, porque esos son los otros temas que deberían estar en un punto que no hemos mencionado todavía, que se llama la corrupción. Entonces, sí, nosotros tenemos una matriz energética que depende, y estoy de acuerdo con la profesora en el sentido de que cambiando la matriz quizás podamos generar algunos ahorros, pero nosotros tenemos ahora mismo una matriz en la que está creciendo el gas natural licuado. Esa es la realidad. Y esta sociedad ya tiene el subsidio que hasta los 300 kilovatios hora, y luego un subsidio COVID que va de los 301 kilovatios hora a los 750 kilovatios hora. ¿Qué sucede? Esto representa 81 millones de pago en subsidio para el segundo semestre del año 2022 y más de 1 millón de beneficiarios. Y en este país hay subsidios para los jubilados en materia de energía, que son 276.031, para los productores agropecuarios, que son poquitos, para los partidos políticos, para discapacitados, en fin. O sea, este es un sistema bien difícil de cambiar por una vía distinta
a la de sacar dinero de nuevo de la misma bolsa. Entonces, pero estos son temas que tienen que ir al debate, que tienen que ir a la discusión, y en esto tienen que participar las mejores mentes del país. Ese es el otro problema que yo veo, que pedir... Mesas más inclusivas, porque mire, Panamá tiene un gran potencial de desarrollo energético, porque nosotros estamos ahora poco diversificados, como usted bien dice, ¿no? Dependemos mucho de los derivados de petróleo, pero tenemos una gran potencialidad porque tenemos costas en ambos mares, el potencial marino, el eólico, todo el que tiene que ver con la biomasa. Eso es todo un sector que no se termina de explorar por los grandes intereses que están coludidos allí. Y que ahora pudiera ser una forma de reactivación económica con estos productores que van a quedar, bueno, muchos van a desaparecer. Y eso también va a ser otro problema, porque los empleos que generaban esos pequeños productores va a tirar mucha gente a la delincuencia y a la calle, más pobreza. Así es. Sí, son temas muy aéreos, ¿no? Por ejemplo, el tema de corrupción y transparencia... Tienen que concretar los puntos, no se puede quedar así tan amplio. En materia de corrupción, queremos que eliminen estos cargos. Están muy elevados. Exacto, tienen que concretar los puntos. Ese punto 7 puede convertirse en A, B, C, D. Que dan los primeros pasos, la aprobación de los proyectos de ley, todos que combaten, el cambio de la ley de contrataciones, la eliminación tal cosa, y con el órgano judicial también. Es que ese es un compromiso que no solamente alcanza al Ejecutivo. El compromiso con la corrupción, el combate a la corrupción y la transparencia alcanza a todos los órganos del Estado y también a todas las instituciones de rango constitucional. Bien, bueno. Hemos quedado exhaustos. Sí, pero la mesa continúa. Yo creo, pese a que deberían afinarse, porque sí creo que estos puntos deben afinarse, están muy aéreos, están muy elevados. Aparte que ya para sentarse lo que hay es que sacar la violencia de las calles. También, y para eso, que no está aquí, ni la apertura de las escuelas. Exactamente, porque ahí sí hay un costo enorme. Mire, esos estudiantes que van a salir al mercado laboral, que ya está golpeado, ahora en diciembre salen con un déficit terrible. Yo no quiero saber esos jovencitos que van a ir a buscar trabajo y llevan una discapacidad terrible para insertarse. Entonces, todo esto alguien tiene que también ponerlo de contrapartida en esa mesa. Todo no puede ser pido y pido y pido para acá, sí, pero es que tenemos que balancear, equilibrar el país. Sí, yo tengo una última... Es que solo el gobierno es el que puede dar las muestras del compromiso que permita realmente hablar de todos esos temas y resolverlos. Y ahí yo insisto, para eso se escogen los líderes y para eso tiene que salir el señor presidente. Tiene que salir a hablarnos, darnos esa tranquilidad. Hoy en día el país está en una incertidumbre tremenda. Sí, yo quería ya, para cerrar el tema de la mesa, preguntar cuál sería la metodología para avanzar de ahora en adelante, porque ya llegamos a un punto, hemos dicho que es importante quién representa al Estado en la mesa, porque para que haya un diálogo tiene que haber dos partes. Y hay una parte, hay un lado que todavía no sabemos cómo es o cómo viene, pero ¿cuál sería la metodología? ¿Cuál es el camino que queda? Yo no sé, esa es la tarea de un arzobispo, un rector o una directora de escuela y una directora ejecutiva. Tienen ahí una cantidad de personas que empiecen ya a plantear, pero que el gobierno, o sea, es que yo no sé si yo logro transmitir la disconformidad, el disgusto tan grande que uno tiene, de que fuimos a las elecciones, se escogió un gobierno, el gobierno tiene que gobernar, tiene que salir a gobernar. Yo no entiendo. Hay expertos aquí, suficientes expertos hay en este país para metodología. Bueno, que tracen la metodología que quieran, pero que tengan logros concretos inmediatos. Por ejemplo, no puede seguir secuestrada una población que no puede llegar a sus citas médicas. Turistas que caminan, eso es una vergüenza, eso no se recupera más en mucho tiempo. Las abarroterías pequeñas, que ese es el consumo del pueblo, o sea, ese es el día a día del pueblo, la gente que no tiene refrigeradora, que no tiene congeladores, que no puede almacenar grandes cantidades de comida, ni decir, bueno, como van a cerrar, yo lleno este refrigerador. No, ese refrigerador no da para eso. Ellos necesitan ir al chinito de la esquina, todos los días se abastecen de alimentos para el día a día. Eso está golpeado fuertemente.
muy fuertemente. No puede ser posible que aquí haya productores suplicándole a otras personas en la calle que abran la calle. Eso no puede ser. Personas que tienen que ir a hemodiálisis, eso es de vida o muerte. No puede ser que tenga uno que bajarse en un tranque a pedirle, a suplicarle a alguien que no le va a importar que tu madre de 70, 80 años está en el carro sofocada y va para una diálisis. Por favor, esto no puede ser. Eso es lo que yo digo, que esto no puede ser. Hay que gobernar hasta el último día de mandato, porque tampoco me voy a sumar a las cabezas calientes de que, bueno, que ya se acabó este gobierno. No, no se acabó. No se acabó. Su deber es gobernar hasta el último día. No, y se acabó este gobierno para poner a qué gobierno. O sea, que exacto, el camino, eso no quítate tú. Exacto, exacto, eso no quítate tú para ponerme yo. Vamos a las urnas y venzan en las urnas. Aquí al lado, en Colombia, estamos viendo un país con la voluntad de cambiar con las reglas democráticas. Y los vencieron en las urnas. Exacto. Bueno, y fue un golpe duro a la historia de las derechas en Colombia. Bueno, pero ahí está, por la vía democrática. Es así como tiene que hacerse. Diputada, yo le quería hacer una última pregunta, pero creo que tenemos que hacer un cambio antes. Sí, vámonos a nuestra segunda y última pausa comercial. Le adelanto la pregunta. La pregunta es, ya faltan poquísimos días para el plazo del registro la entrega de documentos para las postulaciones independientes. Quiero hacer una síntesis de las dificultades que se han confrontado en esta materia los candidatos por libre postulación. Pero la respuesta me la da cuando regresemos del cambio. Le recuerdo, usted está en Mesa de Periodistas. Aquí tiene el análisis profundo y diferente que te pone al día. Pausa, regresamos en minutos. Sinceridad, la mujer tiene más derechos sobre ti. Necesitamos volver. Volver a creer en nosotros. Volver a creer que podemos. Pero solo hay una manera de volver. Por eso te queremos inspirar. Día a día te damos toda la información y las herramientas para que te inspires. Para que despiertes. Para que trabajes en un mejor país. Motivarte a formar parte de nuestro desarrollo, tu desarrollo. Porque si logramos inspirar a uno, podremos cambiar el mundo. TVN Noticias, información que te invita a ser mejor. Objetivos, con los hechos, donde estés. TVN, número 1 en noticias. Detrás de la tecnología hay un mundo que te facilita la vida, el mundo AIG. ¿Reconoces estas siglas? La AIG es la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental, la entidad que está detrás de la transformación digital del Estado, lo que permite que hagas tus trámites y pagos desde donde estés, fácil y con un solo clic. La AIG. Innovamos para ti. ¿Eres fanático de los deportes extremos? Todo esto y más en un solo programa. Extreme Zone TV, donde el protagonista eres tú. Todos los sábados al mediodía por TV Max. Aquí está siempre, la enfermera. Ella es Senre. Dime qué es lo que le pasa a mi sobrino. Tomó antipsicóticos. ¿Cómo podría? Él es Nedim. Trágalas. Del odio más profundo. Dame una pequeña señal, por favor. Enfermera. Nacerá el amor más puro. A él no me siento obligada a cuidarlo. Siempre me gustó esta chica. ¿Intentemos cantar juntos? Ciudad Cruel. Muy pronto por TVN. No te pongas a llorar aquí ahora, que te vas a poner sentimental y a recordar cosas del pasado. De lunes a viernes, tienes una cita con TV Max desde la 1 de la tarde. Somos la Cele. ¿En qué club te gustaría retirarte en Panamá? Chévere, polémico. Ricky Casa, el 10, Salvador Saldaña y el único rey de la gambeta, Julio Chevelú. Es una receta médica, solamente lo entiendo yo. Entérate primero aquí, con el mejor equipo. Somos la Cele, a la 1 de la tarde, por TV Max.
Disfruta de todo el contenido exclusivo en TVN Paz VIP. Te lo dije antes y te lo repito. Te felicito. Adquiere tu suscripción por solo $1.99 al mes. Es el tema de conversación en esta casa desde ayer. Y disfruta de todos los capítulos adelantados de tus novelas y series favoritas. ¿En serio? La Verdad, Zuleija, Corran por sus vidas. A las Rotas y próximamente Ciudad Cruel. Disfruta cuando quieras y donde quieras. TVN Paz VIP. La cocina es pasión y hobby de muchos. Comer nos une, cocinar nos entretiene. Hello Foodie nos inspira. Cada 4 años hay un mes en el que los panameños nos convertimos en argentinos, españoles, brasileños, franceses, alemanes. Las 32 mejores selecciones del mundo, junto al mejor equipo de narradores, periodistas, comentaristas y analistas de Panamá. Mundial de Qatar 2022, en noviembre, en TV Max, TVN, TVN Paz y TVN Radio, con el mejor equipo. Revive sesiones TVN Radio con Carlos Vallarino a través de nuestro canal de YouTube. Recta final de Mesa de Periodistas, gracias por acompañarnos hoy. Bien, Nando, íbamos a entrar a hablar ya del tema electoral, tomando en cuenta que el 31 de julio, si no me equivoco, sí, en un par de días, se cumplen los 60 días en donde los candidatos independientes, los panameños que quieren correr por la libre postulación, tienen que registrarse en el Tribunal Electoral para formalizar sus aspiraciones. Ana Matilde, yo sé que usted regresa al ruedo para la asamblea. ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Ha sido sencillo? ¿Lo considera el proceso adecuado para garantizar la mayor participación de independientes? Bueno, el proceso en esa parte ha variado mucho, que es la presentación de la precandidatura, ¿no? Tiene unos requisitos que son mínimos realmente, porque hay que presentar una serie, la hoja de vida, algunos datos obviamente de residencia, etcétera, una serie de datos que ahora en ese sentido sí lo facilitaron. Antes tú tenías que presentar escritos, ahora es un formulario que tú llenas. Así que por ese lado esa parte está más fácil, ¿no? Lo demás son las aprobaciones que da el tribunal, la apertura de la cuenta, para mi sorpresa, resultó más fácil esta vez que la primera vez que corría la diputación y cuando corría la presidencia. Así que algunas cosas se han facilitado. Esos mecanismos, esas, como quien dice, esos requisitos son mínimos, realmente no son la gran cosa. Lo grueso de esto va a ser cuando ya estemos, o sea, que ya se cierre, que eso es lo que es nuevo, el 31, ya el que no está postulado o no está admitido, esa parte la tienen que aclarar, porque vamos a suponer que yo llegue el 31. Si a mí me demoraron 3, 4 días porque viene la impugnación y demás, si hasta el 31 está abierto, el que se presenta el 30 o el 31 no va a estar listo el 31. Entonces, bueno, será, me imagino, todos los que ya hayan entrado hasta el día 31. Y, de ahí en adelante, perdón. No, ¿sí? y este registro está sujeto a impugnación. Sí, cómo no. De cualquier ciudadano. De cualquier ciudadano, eso tiene que ir a los juzgados, eso de allí, entonces cuando queda en firme, entonces te confirman y sale una resolución. A partir de ahí tienes que hacer un proceso de capacitación de tus instructores para entonces poder ir a abrir tu cuenta, para poder entonces estar listo para funcionar. Y la parte interesante va a venir es cuando ya se arranque a partir del 15 de agosto, entonces todos los retos que hay con los distintos mecanismos, distintas formas, que ahora también son más que solamente la libreta. Ya no hay un libro con el que uno va a llegar a la casa de nadie a pedir que le firme. ¿Sí? Ahora hay 5 modalidades en las que uno puede pedir el apoyo, pero va a tener las limitaciones propias del acceso a Internet o del desplazamiento, la movilización de las personas a los kioscos o la posibilidad de que sean atendidos en el Tribunal Electoral. Así que todas las fallas se van a ver cuando ya esté en ejecución la dinámica con el uso de las plataformas. Hay personas que afirman, entre ellas creo que el doctor Ritter, que este periodo debió ser un poco más largo, pero que esto ya está en la ley, o sea que ya no se puede modificar. Es una traba que pusieron los diputados en la ley para ir cerrando espacios a los candidatos de libre postulación.
Es correcto, y además que me imagino que después de que hemos visto la ventaja de tener independientes, bueno, 3 independientes que han hecho la diferencia en la Asamblea, denunciando el sistema, poniendo en evidencia los obstáculos del sistema, las fallas, las trabas, y eso, pues, sumado a que uno pueda hacer docencia sobre lo que uno conoce, porque obviamente ustedes vieron que hay cosas que sorprenden hasta los que están adentro, porque cuando uno está ahí uno no conoce la planilla de los demás, y como la gente no está ahí mismo porque las oficinas son pequeñas, tú no sabes cuánta gente tiene nombrada. Así que todas esas cosas son que se van descubriendo en el camino y ayudan a conocerse a partir de ese trabajo no coludido, de aquellos independientes que tienen criterio, que tienen formación, que tienen la valentía, que han podido dejar en evidencia el sistema, ¿no? Profesora, y el hecho más llamativo, al menos para mí, en este periodo, es que se han dado tentativas, y no sé si han fructificado, que desde los partidos se puedan impulsar candidaturas de libre postulación. ¿Existe alguna forma de...? Esta canallada que quedó en la ley, es que en eso se nos fue porque tal vez muchos pudimos haber todavía... No, pero bueno, igual en la Asamblea lo hubieran bloqueado. Pero eso de que la gente inscrita en partidos políticos, o sea, los que están inscritos, los miembros de partidos políticos, yo lo veo hasta inconstitucional, porque ahí hay un privilegio para quien está inscrito en un partido tener doble espacio, tener doble oportunidad para ejercer el derecho humano a la política, elegir y ser elegido. Esa oportunidad no la tiene un ciudadano común y nosotros también somos ciudadanos de este país. Los que, por ejemplo, como en mi caso, nunca en la vida yo he estado inscrita en un partido político. Bueno, no es ahora que voy a correr a inventar, a inscribirme, ¿verdad? Para participar. Entonces, bueno, yo tengo que utilizar la herramienta que la Constitución me da, la libre postulación. Pero ¿cómo es que yo solamente estoy cercenada a usar la libre postulación? Yo no puedo, en los plurinominales está prohibido en la ley que un partido político me postule. Entonces, ¿cómo es que a los miembros de ellos sí van a poder utilizar el único mecanismo que tienen los ciudadanos que no están inscritos? No. Eso a mí me parece que ahí hay una inconstitucionalidad, pero bueno, habría que demandarla, ¿no? Y lo que puede suceder o está sucediendo es que un candidato que sabe que en un circuito el partido no le va a dar el espacio para ser postulado, bueno, eso ya ha pasado. Corra como libre postulación y además tenga el apoyo del partido, porque al partido le interesará tenerlo sentado ahí en una curul. Exactamente, pero y además, porque eso lo demostraron en las elecciones pasadas, cuando ellos se dieron cuenta que la libre postulación había que bloquear, porque no solo es no ganar, a ellos no les importa a veces porque se buscan fichas o figuras que son satélites de ellos. No es que lleguen a la papeleta para ganar, es que entren en la papeleta para bloquear el acceso de verdaderas personas que son de libre postulación, o sea, que solamente tienen la capacidad de ir por la libre postulación, porque los que más firmas consiguen, solamente 3, son los que van a poder participar. Así que con que ellos llenen esos espacios, ya nos están bloqueando. Ana Matilde Gómez, exdiputada, exprocuradora, es candidata presidencial, pero que, bueno, ya oficializó sus aspiraciones a volver a la Asamblea Nacional. Ana Matilde, muchas gracias por estar con nosotros y hacer el análisis de la situación. Gracias a ustedes y definitivamente vuelvo sobre mis pasos porque para mí lo único que no es una opción es no hacer nada y quedarme en mi casa. Vienen tiempos muy difíciles y desde la Asamblea ya los tenemos, los tiempos difíciles. Que se puede hacer. Gracias, Ana Matilde. Gracias.